Vigilando los mercados, veremos hasta qué punto, ¿no?, lo tienen lo suficientemente interiorizado, hasta qué punto descuentan lo que nos están diciendo los líderes empresariales, políticos, académicos. Saludamos a Daniel Rodríguez Sahagún, Portfolio Manager en Intermoney. Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marta, encantado de saludaros. Bueno, creo que de Davos, al menos del día de hoy, nos quedamos quizás con uno de los análisis que ha emitido Christine Lagarde, categórica, prudente en su línea, diciendo, bueno, ojo, el hecho de que tengamos un entorno menos negativo de lo que esperábamos no significa que sea un buen entorno. Quizás por intentar calmar un poco ese optimismo que hemos estado viendo a lo largo del Foro Económico Mundial, que nos hacía casi a veces plantearnos si realmente estábamos tan mal, ¿no?, como se estaba hablando semanas atrás, porque había un tono bastante optimista, hay que decir también por parte de los líderes políticos, que quizás a veces también según cuáles si afrontan en estos momentos algún tipo de campaña electoral, pues evidentemente no nos van a mostrar la cara más negativa. Pero sí quería preguntarte por esto, ¿no?, porque nos ha llamado bastante la atención cuál es la percepción que tenéis vosotros de cómo los mercados están recogiendo pues estas proyecciones, ¿no?, de cara a cómo va a evolucionar la economía este año. Sí, lo que comentas, Marta, de estas noticias un poco más positivas que han hecho que la visión cambie a un sesgo un poco más optimista, sin duda es así, ¿no? Hay tres grandes factores. Por un lado, los últimos datos de inflación. Esta reducción de la inflación en Estados Unidos hasta el 6,5, en Europa 9,2, por un lado han contribuido positivamente, pero sobre todo son otras dos noticias que afectan al crecimiento económico y en especial al europeo, ¿no? Que por esto se ha reducido la probabilidad de recesión en Europa al 67,5, que sigue siendo muy elevada, pero se ha reducido sustancialmente desde cotas del 90%. Y por otro lado, los mercados europeos pues lo han recogido y se ha notado en la diferencia en rentabilidades que llevamos acumuladas en el año regionalmente, ¿no?, donde Europa lidera estas subidas. ¿Cuáles son estas dos razones? Una de ellas es el reopening de China, este giro de 180 grados de la política china, en la que va a reabrir de forma decidida, que todavía no se nota en la economía, pero se va a ir notando en los próximos meses. Y aquí tenemos una referencia muy cercana, que es cuál ha sido el patrón de consumo después de las restricciones que hemos visto en Occidente, cómo se ha traducido después toda esta demanda y consumo deprimido. Pues es posible extrapolarlo a China y saber cómo va a afectar la economía, ¿no? Lo cual son datos positivos y sobre todo en el caso de Europa, que somos más sensibles a China de lo que pueda ser Estados Unidos, ¿no? Nuestra economía está más intercorrelacionada, nuestra bolsa también, y tiene que ver por el lado de quiénes compran nuestros productos, nuestras manufacturas, nuestras exportaciones, y por otro lado por dónde están nuestras cadenas de producción, ¿no? Y junto al tema del reopening de China hay una información muy importante, que es cómo se está dando el invierno en Europa. Las temperaturas medias las temperaturas que estamos viviendo están por encima de la media histórica, y esto junto a un stock elevado de materias primas en el ámbito energético, sobre todo gas, pues van a hacer que nos enfrentemos a menores dificultades de las que esperábamos originalmente, ¿no? Todavía queda mucho invierno, habrá que ver cómo evoluciona, pero está siendo una noticia que está recogiendo muy positivamente el mercado, sobre todo en compañías europeas que estaban muy deprimidas respecto a otras zonas geográficas, ¿no? De aquí el gran rebote. No obstante, nosotros seguimos pensando que la probabilidad, y un poco en línea con el consenso, de que haya una recesión en 2023 está por encima del 50%, en torno al 67,5%. Y hay determinados factores que juegan en contra, ¿no? A pesar de un optimismo en el corto plazo, la fotografía de fondo pues bueno, indica a un debilitamiento en el consumo en Estados Unidos, un debilitamiento también en los earnings, en los beneficios empresariales, y en el lado de Europa estamos viendo que los salarios crecen, pero no tanto como la inflación, estamos creciendo en torno al 2%, es decir, en términos reales estamos perdiendo capacidad adquisitiva, y por otro lado la tasa de ahorro está menguando, ¿no? Entonces, de cara al consumo, que es el gran pilar de la actividad económica en Occidente, y en este caso en Europa, pues nos vamos a ver lastrados y creemos que puede haber una recesión, quizás no muy pronunciada, porque al final la tasa de empleo está aguantando bastante bien y es un factor crítico de cara a sortear las recesiones o hacer que sean menos agudas, pero sí que creemos que podemos rozar esa recesión técnica con una probabilidad bastante elevada. Podríamos llegar a esa recesión técnica, que además, recordemos, era un poco el entorno esperado por el Banco Central Europeo, ¿no?, que nos decía seguramente vamos a tener un lastre en el PIB en el cuarto trimestre de 2022 y en el primero de 2023. Nos indica ya 2 trimestres consecutivos de contracción, pues sobre el papel al menos hablamos de una recesión técnica. Pero sí nos ha llamado mucho la atención que en Davos, Daniel, ha habido varias voces que descartaban una recesión en Europa. Lagarde no ha querido hablar tanto,
pero sí ha hablado de mensajes explícitos cuando se le preguntó al respecto, porque Olaf Scholz sí ha dicho que se descarta una recesión en Europa, bueno, y además también hablaba, ¿no?, de las bondades de Alemania. Villeroy, uno de los miembros del Banco Central Europeo, que es el banquero del Banco Central de Francia, también dice que probablemente Europa podría descartar la recesión. Y hoy otros tantos también se han pronunciado al respecto, pero parece que por el momento la postura del Banco Central Europeo, o al menos por parte de Christine Lagarde, sigue siendo la misma. Recesión corta y suave este año. Sí, yo creo que sí puedo coincidir parcialmente con estas voces disidentes en el sentido de que se puede, digamos, posponer, ¿no?, esta recesión técnica. Puede que salgamos un trimestre en Europa y que, por tanto, no sea técnica, no se encadenen 2 trimestres en negativo, pero sí que en la segunda parte del año, en el segundo semestre, entremos en recesión técnica, ¿no? Es perfectamente factible. También hay que decir que, a pesar de estas noticias positivas, de momento las políticas monetarias restrictivas aún no se han filtrado en la economía europea. En Estados Unidos están empezando a hacerlo. Normalmente las subidas de tipos de interés, así como las medidas también en el control de los mercados de renta fija, se suelen sentir en la economía real en torno a 3 trimestres posteriores a la toma de decisiones, ¿no? Unos 9 meses. Entonces, podríamos decir que en Europa todavía no hemos visto o no se han filtrado estas medidas en la economía. Este optimismo del que hablábamos, estas razones que han hecho que seamos un poco más positivos, pueden hacer que no entremos este próximo trimestre en recesión técnica, pero podríamos vivirlo en cualquier otro punto de este próximo año, ¿no?, de este año en curso, perdón, 2023. Entonces, sigo manteniendo lo que te comentaba antes. Nosotros creemos que va a haber recesión técnica, pero quizás en la segunda parte del año más que la primera, que sería la gran novedad, ¿no?, respecto a lo que veníamos hablando en otras ocasiones. Bueno, importante tener esto en cuenta, ¿no? Que quizás no sería en esta primera parte, sino más bien retrasarse, ¿no?, hacia la segunda parte del año. Bueno, hablabas de la situación de China, ahora en plena reapertura económica. Tenemos que tener en cuenta también un poco cuál es la postura de Europa. Bruno Le Maire lo ha querido dejar muy claro hoy. Ha dicho que no está nada de acuerdo con la postura de Estados Unidos frente a China, y ha dicho, bueno, Europa quiere mantener los lazos comerciales con China, entonces nosotros no estamos de acuerdo con Estados Unidos en esta cruzada que mantiene contra el gigante asiático. Claro, va a ser importante cómo vayan a converger esas relaciones, ¿no?, en un momento en el que China está en plena reapertura, dejando atrás la política cero COVID. Y también interesante esto que nos decía Christine Lagarde, y que también era una de las advertencias de Kristalina Georgieva, que no sé hasta qué punto empiezan a calar en los mercados, de ojo, porque con toda esta reapertura de China y el crecimiento esperado también se nos podría ir la inflación, podríamos volver a tener un aumento en los precios. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los mercados podrían empezar a recoger esto en precio? Sí, bueno, sin duda la reapertura de China es un factor inflacionista, al menos en el corto plazo. Hay que ver muy de cerca cómo evolucionan las métricas, tanto en la economía china como en el exterior, ¿no? En este caso, hablamos del caso de Europa. Hay mucho que revisar en China. Hablamos del patrón que se ha producido en Occidente, si es capaz de replicarse en China. Nosotros creemos que sí. Pero luego, por otro lado, hay que ver una serie de cosas, como por ejemplo si el consumo va a ser capaz de recoger el testigo de lo que ha venido haciendo la inversión en el Producto Interior Bruto en China en las últimas décadas, ¿no? Un poco el objetivo de las autoridades es que el consumo pese más para tener una menor dependencia del exterior, que es ahí donde entran en juego también las relaciones internacionales. Y además ahora tiene la urgencia de que el sector inmobiliario, que es muy importante, como comentaba el anterior especialista, dentro de la composición del PIB, y con los retrocesos que está teniendo en el momento actual, aunque las autoridades chinas sean capaces de mantener el sector inmobiliario, va a haber mucho competidor del sector que le ha visto las orejas al lobo, y aunque los precios recuperen, va a decidir no aumentar la inversión o frenar parte de su actividad, ¿no? Entonces, bueno, hay que monitorizarlo muy de cerca. Sin duda, Europa tiene unos lazos comerciales muy estrechos, y también la orientación de nuestra economía, con un componente muy importante, por ejemplo, en autos, industria, etcétera, va muy correlacionado con el patrón de consumo de los últimos años de la sociedad china. Entonces, digamos que es importante que mantengamos estos lazos comerciales, pero sin duda pues hay que tener otros socios comerciales repartidos, distribuidos geográficamente, para no tener tanta exposición, ¿no? Al final, tanto en lo económico hemos visto que al final pues decisiones políticas como la de tener unas restricciones mucho más potentes que en el resto del mundo pueden afectarnos en nuestra dependencia en las exportaciones, y en el ámbito financiero exactamente lo mismo. En Europa invertimos cantidades importantes en los mercados internacionales, dentro de los mercados internacionales en China, y lo que hemos visto como inversores es que, a pesar de ser una región que estructuralmente crece a un ritmo muy elevado, no siempre hemos sido capaces de recogerlo en rentabilidades, ¿no? Y en el corto plazo lo hemos visto mucho con las injerencias del Estado en compañías grandes cotizadas de sectores que en principio son bollantes y que lo hacen bien en la economía real, pero que el inversor internacional no lo ve en sus carteras, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que aumentar el espectro
de países, tanto en las relaciones comerciales como en el ámbito financiero, pero bueno, no deja de ser la segunda economía del mundo. Creemos que va a recuperar su patrón de crecimiento, el 5%, y sin duda tener lazos comerciales pues es muy, muy importante, ¿no? Una última cuestión, Daniel, en este contexto, ¿no?, que estamos dibujando ahora mismo, vosotros, ¿dónde estáis fijando la estrategia o por dónde pasan las principales oportunidades de inversión? Sí, bueno, el 2022 ha sido un año sin precedentes en cuanto a la destrucción del capital, ¿no? Si vemos los mercados de renta variable, es verdad que no han sido caídas tan dramáticas si lo comparamos con otros sucesos en el pasado, pero si cogemos el agregado de la renta fija y la renta variable, sin duda, ¿no? Lo hemos hecho peor que los últimos 50 años. La clave reside sobre todo en las caídas de renta fija, y esto lo que nos hace es identificar algunas oportunidades que ya se han producido. El problema de la gestión de carteras es que un activo como la renta fija, que aporta tanto en términos de diversificación, protección del capital, había perdido su papel, se había convertido en un activo tan caro que no era capaz de cubrir la inflación ni de ofrecer las bondades que ofrece este tipo de activo. Por primera vez en muchos años, la renta fija podría recuperar su papel diversificador, que en el pasado no lo ha cumplido, y de hecho este pasado año se han producido las tasas de correlación más altas entre renta variable y renta fija de una serie histórica bastante alargada, y por primera vez pensamos que hay oportunidades interesantes tanto para los inversores exclusivos de renta fija como para los inversores multiactivos que utilizan también renta fija en sus carteras, y creemos que hay oportunidades prácticamente en todos los segmentos. Desde soberanos corporativos, dentro de corporativos, tanto alta calidad crediticia como baja calidad crediticia, y en países desarrollados como en países emergentes, ¿no? ¿Dónde creemos que hay más valor? Pues nosotros pensamos que la parte de investment grade, de alta calidad crediticia en Europa, emisiones en euro, o bien en la zona euro o bien en otras geografías, pero que sean emisiones en euro, ofrecen ya un binomio rentabilidad-riesgo bastante atractivo. Estamos encontrando tanto bonos en directo como fondos de bonos que tienen emisiones con una duración de unos 4 años o vencimientos en torno a los 4 años, que ofrecen una rentabilidad del 4,5%. Nos parece que justifica bastante el punto de entrada, y esto se une a que parece que hemos registrado los picos de inflación y ya sabemos dónde están o podemos intuir que estamos cerca del techo en tipos de interés, ¿no? En Estados Unidos ya se ha hecho gran parte de la subida de tipos, en Europa nos queda algo más, si estamos en el 2% de la facilidad de depósito, igual nos quedan 150 puntos básicos más, pero por lo menos sabemos identificar un suelo y tenemos una rentabilidad de vencimiento que nos compensa, ¿no? En el caso de la renta variable es diferente porque los múltiplos no llegan a estar baratos para la incertidumbre a la que nos enfrentamos, y detectar un suelo en este activo es mucho más complicado, ¿no? Entonces, recomendamos aumentar ya la exposición en renta fija. Sin duda, el que no estaba invertido tiene que tener posiciones tanto en corporativo como en soberano. En soberano, largo plazo, nosotros creemos que, por ejemplo, en Italia puede haber oportunidades. Nos gusta más en el 5% de TIR, que lo hemos visto hace unos meses, que en el 4%, pero creemos que dentro de ese rango es interesante, pero sobre todo la parte de investment grade, de alta calidad crediticia, plazos medios, tiene sentido entrar. Y renta variable ya comentaremos más adelante, pero de momento recomendamos una exposición neutral, cauta, y un poco en función del nivel de riesgo de cada inversor. Con esa recomendación, aumentar exposición en renta fija, como nos decías ahora mismo, investment grade, alta calidad crediticia. Nos quedamos con esas oportunidades, con esas perspectivas. Daniel Rodríguez Sahagún, como siempre, muchísimas gracias desde Intermoney. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Aprovechamos para irnos